Congresista Mauricio Mulder. Para que los temas no se queden en el tintero, que probablemente después en las intervenciones de los parlamentarios seguramente van a regresar, pero ya que el Contralor está mencionando el tema de la Ley 28670, preguntarle si tiene conocimiento o puede testimoniar, porque él ya era funcionario en ese momento en la Contraloría General de la República, si para la elaboración del borrador de ese proyecto que presentó un congresista oficialista en la comisión permanente, en la Contraloría hubo alguna reunión, alguna búsqueda en la que al Contralor Matute se le pidió una opinión previa, porque ayer estuvo aquí la señora Rosa Urbina manifestando que se habían elaborado algunos informes por parte de su despacho en el sentido de que había una alerta sobre la posibilidad, se estaba advirtiendo antes de la dación de la ley de que se preparaba justamente una ley como esa. Y entonces ha empezado a partir de sus declaraciones la hipótesis de que el ministro de Economía o cualquier otra persona que en ese momento pudiera haber tenido un poder específico, incluso hasta el presidente Toledo, estaban interesados en sacar esta norma. La pregunta es si tomó usted conocimiento de la presencia de alguna persona en específico en el ámbito de la Contraloría General de la República consultando este tema con el señor Matute. Para que corresponda al señor Contralor. Señor presidente, por su intermedio, en este momento estamos viendo lo que es la IRSA Norte. Sí hubo visitas y en detalle lo voy a mencionar cuando pasemos a la IRSA Sur, porque fue motivo de la IRSA Sur, que fue casi al mes siguiente nomás la IRSA Sur, porque han sido, uno fue en mayo y el otro ya ha sido al junio. Entonces, como les decía... Una interrupción, por favor. Congresista Jenny Villatoma. Muchas gracias, señor presidente. El señor Contralor nos acaba de referir que puso en conocimiento de este hecho grave al fiscal de la Nación, al presidente del Congreso, al premier, que en ese momento era el señor Pedro Pablo Kuczynski, al ministro de Economía también nos ha referido, señor Contralor, no. Quisiéramos saber si estas autoridades tomaron alguna acción en ese momento en respuesta a esta comunicación ante las autoridades competentes y si en la actualidad existe una investigación penal sobre este hecho. Muchas gracias. Para que responda al señor Contralor. La verdad que no tenemos nosotros conocimiento, no hemos encontrado en nuestro acervo documentario respuesta alguna a los documentos alcanzados en su momento. Bien. Pasamos ahora pues a la IRSA Sur. A la IRSA Sur, que está compuesto por 5 tramos. El monto adjudicado fue de 1.184 millones y el monto ejecutado final 2.309 millones. También la modalidad de contratación fue la misma, es una PP cofinanciada, y como Contraloría nosotros hemos intervenido de manera previa con 8 acciones, control simultáneo con 2 veedurías y control posterior tenemos 4 auditorías. Las irregularidades detectadas en la IRSA Sur son muy similares a la IRSA Norte, que ya las he comentado, con la diferencia que en la IRSA Sur, al momento de emitir la opinión previa al proceso de otorgamiento de la buena pro, se dijo pues que la inversión señalada en el estudio de factibilidad revela que el costo por kilómetro de vías sin asfaltar supera en promedio en más del 100% los costos por kilómetro en rehabilitación de vías ejecutadas por Provías, ¿ya?, en proyectos similares, lo cual excede los estándares de mercado. Eso le hicimos saber también a Proinversión esta observación. O sea, hay la opinión previa y te estoy observando que... Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Esa es la intervención que tiene el señor Olivera con el ministro y que dice públicamente... Era un ciudadano común y corriente, ya no era... Bueno, pero igual, había sido ministro. Entonces, él intercede y que llama a la Contraloría para pedir que era una obra importante y grande y que tenía que hacerse.
Esa es la obra a la que estamos haciendo referencia. Sí. Y le pediría que conteste en voz fuerte para que se escuche bien. Para que responda, señor Contralor. Así es, esta es la obra de la IRSA Sur. Muy bien, entonces este es el hecho adicional a las observaciones anteriores de la IRSA Norte, ¿no? El SNIP y todo el tema, pero este fue el costo adicional, el costo por kilómetro que excedía el 100%. Esto generó mucha preocupación en este caso en Proinversión, para continuar con el proceso de promoción. De ahí donde sale, y me lo pregunta la señora congresista, la visita de señores funcionarios de ese entonces, donde nos visitaron en Contraloría solicitando una opinión técnica y una reevaluación de esta opinión, de esta observación de Contraloría. Nosotros, perdóname, yo no me incluyo, estaba el equipo técnico especializado de ese entonces, trabajó, revisó los documentos adicionales que trajo la comisión en ese entonces del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Proinversión, y al final concluimos que no íbamos a cambiar nuestra opinión y en todo caso los elementos se iban a ver luego en el control posterior. O sea, nosotros en ningún momento la Contraloría dijo nos equivocamos, está bien lo que ustedes están diciendo. No, nosotros no cambiamos nuestra opinión y tenemos los documentos. ¿Está acá? Proinversión. El mismo 27 de julio se le contestó a Proinversión y se le contestó con un informe técnico donde se concluye que todos estos hechos adicionales y datos adicionales, información complementaria, se revisará en la auditoría posterior que se va a hacer. Congresista Castro, una interrupción. Buenas tardes, señor Contralor. Yo quisiera saber así de manera clara, concluyente. Se supone que todo esto, porque hemos estado analizando desde la primera hasta la última página que hemos leído hasta el momento que estamos, es pura irregularidad. Y esto, según lo que manifiesta usted, lo han hecho conocer a la Fiscalía, muchos de ellos ya están procesados, etcétera, etcétera. Frente a esta realidad objetiva, ¿qué le manifiesta a la Fiscalía? ¿Usted ha tenido una conversación directa con los señores? Porque aquí el Contralor no sabe, parece que hay esta situación con Odebrecht, ¿sabes? Porque aquí el que ejecuta, y vamos a ir con pruebas más o menos concluyentes, que ejecuta, y vamos a ir con pruebas más o menos concluyentes, más allá de cuestiones, primero, que en cada uno desde el gasoducto al sur no hay los documentos técnicamente sustentados, los estudios definitivos, claros, objetivos, ¿no es cierto? Casi es el común denominador. Segundo, usted nos ha estado hablando acerca de las fórmulas polinómicas en el caso de, por ejemplo, de la carretera, por ejemplo, de la IRSA Norte, donde claramente usted indica se considera que la fórmula polinómica, coeficientes de incidencia que podrían generar un cálculo inadecuado en los reajustes de precios. Eso es gravitante. Por eso es que podemos ver ¿qué lo significa? Es la fórmula polinómica es el ajuste automático de precios. Se aplica la fórmula. Todo por la presidencia, por favor. Entonces, no solamente el diálogo. No, sino para que, a través de la presidencia, por supuesto. El Contralor conoce esto, sino de que para conocimiento de la opinión pública que seguramente nos está siguiendo. Y eso significa, si ha habido una adulteración de eso, por eso ha terminado multiplicando, estamos viendo, de 258 millones a 548, o sea, 112% más. El otro caso también de la otra obra que estoy verificando acá, que de 1.000 y tantos millones se salta a 2.000 y pico. Y, o sea, es muy fácil, digamos, el incremento de precios y prácticamente como que uno no los nota y los asume como reales en todo caso. Frente a esta situación, inclusive ahora usted también manifiesta el trato directo entre el concesionario y el concesionante se ha permitido el reconocimiento de mayores costos y el incremento de gastos generales de 27 a 35%. En ninguna obra se reconoce eso, ¿eh? Los gastos generales no pueden superar del 10%, 15%, sin embargo aquí reconocen 27 a 35% y a 36% en el tramo 3. Y así, bueno, así sucesivamente una serie de cosas que van incrementando de manera muy clara. Ahora,
Va mi pregunta por eso, es que si ustedes han entablado algún tipo de mecanismo, han conversado con el fiscal de la Nación o con el Ministerio Público en su momento, porque esto tiene varios años de trabajo sobre este tema, ¿y por qué no se ha corregido? Si fuera así, ustedes les han comunicado por qué no se ha corregido y por qué en este caso ya no se ha tomado la determinación de que en este caso Odebrecht está claramente demostrado, y no solamente Odebrecht, casi porque están vinculadas GIM, JC Contratistas, ICSA, que ahora lo tienen en la carretera Tacna-La Paz, Tacna-Colpa, perdón, son más de 100 y tanto y pico de kilómetros para interconectar. Se supone que también estamos en Norberto Odebrecht. Bueno, en fin, Intersur Conexiones, Camargo y Correa. O sea, ya hay más que demostraciones claras, objetivas, de que la cosa no está andando bien y está con cosas sumamente oscuras y que técnicamente no responde a la realidad concreta del país. Y más aún las observaciones que ustedes han indicado, supongo que las han hecho conocer al Ministerio Público. Y partiendo de esa premisa, es indudable que ellos han tenido que tomar algún tipo de medidas respecto a este tema. No creo que se puedan haber quedado cruzados de brazos. ¿Y por qué viene esta situación, esta pregunta? Por eso decíamos de manera clara, objetiva, queremos una respuesta contundente, porque el fiscal el día de ayer nos ha manifestado que él no sabe, no opina, para él todavía no ha habido nada, no hay nada registrado aquí. O sea, todo veremos, todavía queda por averiguar, queda por resolver y así no vamos a pasar 2 o 3 años más cuando Odebrecht no tenga ni una piedra acá para embargarle. Y eso me parece pues una burla para el país en general y sobre todo para quienes de una u otra manera quieren trabajar bien por este Perú. Me parece, por ejemplo, aquí tengo unas, bueno, no quisiera llegar porque hemos doblado bastantes páginas, de las cuales son absolutamente concluyentes la forma. Por ejemplo, inversión en la IRSA Sur, monto adjudicado 1.184 millones. Ojo, 1.184. Monto ejecutado 2.309 millones, es decir, 95% más. Ustedes mismos han detectado esto, es decir, prácticamente 100% más. Es increíble que se incrementen así los precios. Algo ha fallado en todo caso, o se falló y también ustedes han hecho las observaciones a los estudios, que no tenían los estudios completos, etcétera, que les ha permitido duplicar los precios y hasta veces en algunos casos he visto que han salido 3, 4 veces más de su precio real. Frente a esa realidad quiero una respuesta, por eso creemos necesario que usted de manera clara, concreta, no hay ninguna vinculación entre ustedes y la Contraloría, porque se supone que ustedes están alertando al Ministerio Público, y que son los que tienen que dar los procesos. Y en segundo lugar, ya esta nota es de ser, partamos de que lo que usted está indicando es cierto, no tenemos por qué dudar al respecto. Entonces, de ser cierto cada una de estas cosas, ¿qué ha pasado con el Ministerio Público que hasta la fecha no embarga nada, no dice nada y no se manifiesta? Quisiéramos una opinión al respecto de usted. Para que conteste el señor Contralor. Señor presidente, en realidad esa era parte ya de la conclusión y me voy a adelantar. En realidad, todo trabajo de Contraloría que he venido desarrollando durante los años y el tiempo transcurrido, si es un tema penal, se va al Ministerio Público, si es civil, se va al Poder Judicial, nosotros le hacemos el seguimiento. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú, y lo repito, es la efectividad, de la justicia peruana. Es lamentable, y lo digo públicamente, que de esta totalidad de los documentos que le estoy dejando el día de hoy, de los informes que están el día de hoy, que muchos de ellos tienen más de 8 años, todavía están en el Poder Judicial, que en su oportunidad ha sido conocimiento del Ministerio Público y de repente ya lo elevó al Poder Judicial y todavía seguimos en etapas investigatorias, ampliatorias. Entonces, yo sé que esto se maneja de manera de acuerdo al ámbito, tenemos muchos casos que están a nivel de regiones. Entonces, parte de la propuesta yo le estaba trayendo el día de hoy, que se debe crear una fiscalía ad hoc para ver el caso de las empresas brasileñas, que consolide todos los informes que están a nivel del Ministerio Público. He escuchado hace 2 días, 3 días,
la sala especializada anticorrupción, que consolide todos los casos que están dispersos a nivel nacional con denuncias con empresas brasileñas y que los revise. Y si tiene necesidad de personal, de peritos especializados, técnicos, la Contraloría está dispuesta a brindárselos con la finalidad de hacer las ampliaciones, los análisis correspondientes para llegar, digamos, a determinar la sanción. Porque lo que está necesitando y esperando la población es sanción. Sanción que muchas veces no llega, los casos de Contraloría. Y esto no es lo primero, señor presidente. Yo tengo en promedio, y lo dije en la conferencia de prensa, 1.200 procesos que datan en promedio de 8 a 10 años que están en el sistema de justicia peruana, que no se resuelven, que no hay sentencia y que muchas veces la sentencia no llega y la sensación de la población que lo ve al corrupto caminando por la calle dice la Contraloría no trabaja, no hizo su trabajo, entonces por gusto están pintados en la pared. Entonces esa es mi preocupación y la propuesta que traía el día de hoy. Seguir trabajar de manera coordinada, conjunta. Hay proyectos de iniciativas legislativas que están a nivel de Congreso para dar mayor, garras a la Contraloría, disculpen el término, para poder fortalecer nuestro trabajo de control. Nosotros estamos limitados. Nosotros no tenemos acceso al secreto tributario, al secreto telefónico, al secreto de las comunicaciones y una serie de situaciones que sí que lo hace el juez o el fiscal a través del juez. Entonces, situaciones así que al final, cuando nosotros como Contraloría necesitamos un trabajo especializado o una información adicional, tenemos que ir como cualquier ciudadano y decir, dame esta información. O sea, no hay un trabajo coordinado de las entidades que luchamos contra la corrupción. Hacemos un trabajo aislado, cada uno trabaja por su lado, por su lugar. Ese es un gran problema que tenemos a nivel de país. Perdón, solamente una cuestión complementaria sobre esto. Se indica, adicionalmente, se detectó deficiencias constructivas. Pues eso nunca debió ser recepcionado en todo caso. Trabajos deficientes en alcantarillas, pavimento asfáltico con espesor inferior al ofertado. Fisuras en los elementos estructurales de puentes, deterioro prematuro de pavimento, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que tenemos muchísimo tema para hablar sobre esto. Señor. Gracias, señor presidente, por su intermedio. El saludo a la presencia del señor Contralor. Quería hacer una pregunta. En la lámina 80 se dice que el proyecto de IRSA Sur, o conocido como Interoceánica Sur, tenía un presupuesto inicial de 1.184 millones de dólares y termina al 95% de su ejecución en 2.309, o sea, es más que una duplicación. Lo mismo en la lámina 20, cuando se refieren al tramo 4 de este proyecto IRSA Sur, señalan que inicialmente costaba 244 millones de dólares y termina costando 681, o sea, 437 millones de dólares adicionales. Sin embargo, en las láminas 53 y 44, cuando se refiere a este proyecto, no indica que hayan encontrado ninguna irregularidad. O sea, hay una inconsistencia en esto, porque también en la lámina 81 ellos señalan, el informe señala que habría un 100% de sobrecostos en el mantenimiento de obras similares a esta carretera de IRSA Sur. Esa es una primera observación. La segunda observación es que en la lámina 114, si bien no ha llegado todavía a exponer, habla de un perjuicio hallado de 319 millones de dólares. ¿Ya están incluidos las sobrevaloraciones? Porque si solo en IRSA Sur hay una sobrevaloración inicial, de 1.184 y termina de 2.309, hay más de 1.000 millones de valoración adicional. La pregunta es, ¿cómo explica que no encuentren las observaciones cuando en las argumentaciones nos llevaran a la conclusión de que sí hay? Nada más.
Señor Contralor, responde, por favor. Señor presidente, por su intermedio, nosotros cuando hacemos las auditorías no estamos haciendo la auditoría pues al barrer al 100% de todas las obras los adicionales. Estamos haciendo auditorías de manera aleatoria con objetivos específicos. Si bien es cierto, hay adicionales que sobrepasan el 100% en el caso de la CIRSA, no todos los adicionales han sido observados o auditados por la Contraloría. En lo que hemos hecho la auditoría es la observación y los resultados que estamos trayendo el día de hoy. Entonces, esto no significa que lo que no hemos auditado está bien. Entonces, estamos evaluando ahora qué auditorías vamos a retomar, de ser el caso, para seguir completando la información. Entonces, eso hay que tener muy importante. Y hay un dato que lo voy a mencionar en las siguientes láminas que va a ser, creo que es el sustento, cómo así crecen los adicionales en la CIRSA Sur. Yo tengo ahí la información que permítame, señor presidente, avanzar para llegar a ese punto, ¿no? Continúe, señor Contralor. Continuando con la presentación, teníamos ahora lo que es el gasoducto, que es un tema ya bastante conocido por la población. Tenemos un informe, tenemos el esquema básico del proyecto y esta lámina que es importante, donde se determina pues que son 136 millones de perjuicio en el proceso de promoción. O sea, hemos hecho acá la auditoría al proceso de promoción, antes hasta la firma del contrato. ¿Qué cosa hemos encontrado ahí? Que hubo un perjuicio de 136 millones de dólares. Entonces, estos son los involucrados. Importante esto porque la población está muy preocupada ahora en este momento de decir continúa, avanza el proyecto, se cierra el proyecto, estamos próximos al cierre financiero. Nosotros estamos haciendo el seguimiento como control concurrente, la parte preventiva, el acompañamiento. Tenemos el grupo de auditores especializados en este proyecto en este momento, verificando en qué situación está tanto la inversión como la ejecución del proyecto. La data que traigo el día de hoy es una data que al 30 de octubre del 2016 se indicaba que el avance del proyecto debía estar a ese momento al 72%. Y el avance del proyecto se determinó que estaba al 36%. Y la ejecución, la construcción y el montaje a octubre del 2016 debería estar al 59% y la Contraloría observó que solamente estaba al 9%. Esta es una obra que en este momento, lo que me dice la Comisión, que está paralizada, no se está avanzando, no se está trabajando. Estamos a la espera del 23 de enero, muy próximo, la siguiente semana, al cierre financiero. Este es un tema ya a nivel del Ejecutivo que tiene que evaluar las condiciones para tomar la decisión. Entonces, hay unas cláusulas especiales y condiciones especiales que se tiene que manejar a nivel del Ejecutivo. Pero sí lo que quería dejar acá muy claro, el presente, es que la Contraloría está en este momento acreditado con una comisión acompañando en este proceso y, de ser el caso, el cierre financiero para ver cómo vamos a liquidar, ejecutar, porque hay todo un procedimiento que está normado, reglado dentro del contrato para hacer el cierre financiero. Una interrupción, congresista Vilcatoma. Muchas gracias, señor presidente. Para que nos pueda precisar el señor Contralor, aquí nos indica que esta investigación está en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada. Quisiéramos saber cuál es el estado de esta investigación, si es investigación preliminar o preparatoria, por favor. Y respecto a este acompañamiento que le están haciendo a la etapa de cierre financiero, si a la fecha se tiene conocimientos que haya podido conseguirse ya el financiamiento o que Odebrecht esté vendiendo su participación en el consorcio Gasoducto Sur. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para que responda, señor Contralor. Le voy a comentar en un momento en qué situación está a nivel de Fiscalía, el estado del proceso, que los abogados están haciendo las consultas. Pero sí, en este momento nosotros tenemos información de que la empresa Odebrecht está viendo las mejores condiciones para buscar el financiamiento. Está buscando buscar el financiamiento y esperamos nosotros la fecha para ver cuál va a ser la decisión final.
Hasta el momento no tenemos la certeza ni la documentación. Nosotros no tenemos que ver en base a documentos de que hay el financiamiento asegurado. Continúe, señor Contralor. Las siguientes láminas es lo que ya le mencionaba al señor presidente, el estado de todos los procesos que estoy dejando, de los informes que estoy dejando el día de hoy. Todos los procesos, la relación, la fecha de emisión del informe y el estado del proceso. Entonces, de ahí vienen mis conclusiones que ya las he adelantado, de crear la Fiscalía DO, el juzgado especializado, que consolide todos los casos y comencemos a trabajar de manera conjunta, corporativa, y empujemos este tema para resolverlo lo más pronto posible. Congresista Karina Beteta, tiene uso de la palabra. Sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, preguntar al Contralor. La información que ha señalado y los avances y algunos hallazgos de presuntas responsabilidades que podrían haber encontrado o detectado la Contraloría, ello ha sido informado y le ha entregado, como nos había señalado, al fiscal Hamilton Castro toda la documentación de los posibles funcionarios involucrados en la investigación que ustedes han encontrado en los hallazgos de los escandalosos montos de incremento de algunas de las obras que nos ha mencionado. ¿Esos documentos le ha remitido al fiscal a cargo, al señor Castro? Para que responda por intermedio de la presidencia, señor Contralor. Con el señor fiscal se viene trabajando de manera coordinada. Nosotros hemos apoyado con un grupo de especialistas que está trabajando con ellos para hacer toda la parte técnica, operativa, especializada en la auditoría. Le hemos alcanzado la información, los informes de las IRSA que tenemos a nosotros acumulados. Se trabajó con él el tema de la planta de tratamiento de Huachipa, que es parte también de su investigación. Entonces, es conocimiento de él, no de todos los informes, pero por lo menos de 4 o 5 informes que el día de hoy estoy mencionando. Congresista Jenny Catoma, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Reiterando la misma pregunta, porque para esta comisión es indispensable saber el estado de las investigaciones, por lo menos penales, si se encuentran en investigación preliminar, preparatoria, en etapa intermedia, en juicio oral, sentencias, una información un poco más detallada que nos permita saber si el Ministerio Público está trabajando o no, porque aquí solamente tenemos el nombre de las fiscalías y sobre todo en el caso del gasoducto sur peruano quisiéramos saber si está en investigación preliminar, si está en investigación preparatoria, y dado que esta es una investigación que se dio origen por el informe de la Contraloría, si tiene conocimiento que se hayan incluido a las personas jurídicas integrantes del consorcio, si se les ha podido pedir embargos en esa investigación y en todas las demás que pueda tener, y también nos pueda informar de las acciones que han adoptado respecto a las investigaciones archivadas, porque estamos viendo que hay investigaciones archivadas pese a haber establecido el perjuicio económico millonario. ¿Qué acciones se pueden haber adoptado, señor presidente? Gracias. Congresista Mulder, tiene el uso de la palabra. Sin prejuicio, presidente, el pedido de la congresista Vilcatoma en el sentido de que la Contraloría pueda brindar la información que dispone, a quien corresponde solicitarle lo que ella está manifestando es al Poder Judicial. Es importante que se lo pidamos directamente a la entidad que está viendo los temas y no que una tercera entidad sea la que nos lo remita, aunque lo tenga.
en la medida en que eso, presidente, puede permitir que el propio presidente del Poder Judicial se involucre, lo invitemos y conversemos sobre lo que él ha mencionado en su discurso el día del juez, en el sentido de que va a poner un énfasis muy marcado en su gestión en la lucha contra la corrupción. De manera que seguramente ahí va a tener un elemento de juicio sustantivo que le puede permitir predicar con el ejemplo y establecer mecanismos que le permitan que todos estos procesos que los estamos conociendo en este momento puedan ser destrabados. Gracias. Congresista Karina Beteta. Sí, presidente, en esa misma línea de idea que han señalado los colegas de pedir esta información, más allá que de la Contraloría, yo considero y coincido que no solamente deben de pedir al presidente del Poder Judicial, sino también al procurador anticorrupción, porque el abogado, quien defiende al Estado, es el procurador anticorrupción. Entonces, sería bueno saber qué acciones tomó, ¿no?, en defensa del Estado el procurador respecto a todos los casos que nos ha señalado el Contralor en esta comisión, y tomando en cuenta que también de esta información sabe el fiscal, ¿no?, Hamilton Castro, de estos procesos que algunos no tenemos con claridad el estado, ¿no?, en la cual se encuentran cada uno de ellos. Eso sería, presidente. Gracias, congresista. Para que responda, señor Contralor. Bien, señor presidente. Por su intermedio, el caso del gasoducto surperuano, el informe del gasoducto surperuano está a nivel de investigación preparatoria en la segunda Fiscalía Especializada. Lo que yo podría hacer y mi compromiso, señor presidente, es por medio de nuestra Procuraduría alcanzar en la situación de todos los casos para conocimiento de la comisión. Entonces, toda esta relación, le alcanzo la información adicional para que tenga conocimiento, para que lo pueda manejar y complementar. Adicionalmente a esto, quisiera mencionar que parte de esta presentación se difundió en una conferencia de prensa. Y a raíz de esa conferencia de prensa donde se mencionó los resultados, los trabajos de Contraloría respecto donde ha participado Odebrecht, el procurador Amado Enco me ha visitado a la Contraloría y me ha solicitado los informes que tenemos de Contraloría. El día lunes tengo una reunión con la señora Príncipe, que me ha solicitado una cita. No me ha dicho el motivo de la reunión, pero solo que está orientado a esta investigación. El defensor del pueblo también está pidiéndome los informes de la Contraloría, que le informen en qué estado está la situación. O sea, hay mucha preocupación de las autoridades. Yo creo que debíamos este esfuerzo consolidarlo y hacer una sola causa, ¿no?, para empujar el tema hacia adelante. Congresista Jenny Vilcatoma, luego la congresista Karina Beteta. Muchas gracias, presidente. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para poner en relieve un problema que seguramente deben estar viviendo en la Contraloría. El sistema de defensa jurídica del Estado a través de la Procuraduría Anticorrupción, ¿no?, por un tema de poder englobar todas las investigaciones por de funcionarios, es el que representa al Estado peruano por la especialidad. Sin embargo, hay investigaciones penales que se inician a mérito del trabajo de control de la Procuraduría, donde no es de la Contraloría, donde no es la Procuraduría de la Contraloría la que participa en la investigación. Seguramente deben estar teniendo dificultades hasta para pedir copias, para pedir información, porque pese a haber sido quienes hicieron el trabajo con personal técnico, con peritos, con auditores, no son la Procuraduría de la Contraloría los que participan en el proceso. Entonces, si la realidad de los hechos nos está evidenciando que la Procuraduría especializada está perdiendo los casos, ya sea porque su personal no está capacitado, ya sea porque no cuentan con los peritos que los puedan asistir para demostrar ante el fiscal la comisión del delito y luego puedan cobrar la reparación civil, sería bueno que también se evalúe desde esta comisión aquellas modificaciones legislativas que permitan que la Contraloría, si es un trabajo realizado desde la Contraloría, sea la que acompañe hasta el final con su Procuraduría. ¿Por qué? Porque el día de hoy le podríamos preguntar directamente al Contralor ¿por qué se archivó un caso? Si fueron ustedes mismos los que establecieron
el perjuicio, por qué se archivó y qué acciones adoptaron. Obviamente aquí no nos pueden contestar eso porque ellos han sido dejados de lado y quien ha sido el que ha participado es la Procuraduría Anticorrupción. Muchas gracias. Gracias, congresista. Continúe, señor Contralor. Bien, continuando con la presentación y con el compromiso de alcanzar el estado de los casos a nivel de juzgados, a nivel de Poder Judicial y Ministerio Público, vamos a pasar ahora a la siguiente parte de la presentación, que es la evaluación del marco normativo. Importante esta parte de la presentación porque vamos a ver cómo en el tiempo se han ido emitiendo diferentes normas que han permitido viabilizar o facilitar la ejecución de los proyectos de inversión. Esta es una línea de tiempo que desde el año 2001 a la fecha, todas las normas que se han emitido para viabilizar la ejecución de los proyectos de inversión. Y una de ellas, incluso que la voy a resaltar, limitó la capacidad de Contraloría en el proceso de la emisión de la opinión previa. Empezamos. La Ley 28.253 del 12 de junio del 2004, ley que declara de necesidad pública la continuación de la ejecución del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima-Callao. Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima-Callao. La medida se exoneró del IGB, del IPM y del impuesto selectivo al consumo y aranceles la importación de bienes destinados a la ejecución del proyecto por el plazo de 3 años. Sí. Congresista, por intermedio de la presidencia, por favor. ¿Una interrupción? Sí, presidente. Congresista Costa. Que el Contralor pueda aclarar por su intermedio si esto se refiere al interceptor norte, esta segunda medida. Para que responda, señor Contralor. Este es el sistema eléctrico de transporte masivo. Pasamos a la siguiente, por favor. El Decreto Supremo 083 del 2004 EF del 19 de junio del 2004 exceptúan al proyecto de inversión pública denominado Construcción del Intersector Norte de Lima Metropolitana de la fase de preinversión del ciclo del proyecto a que se refiere la Ley 27293. El proyecto Intersector Norte de Lima Metropolitana, la medida se exceptuó al proyecto del cumplimiento de la fase de preinversión del ciclo del proyecto del SNIP. Siguiente, por favor. La Ley 28670, 26 de enero de 2006, ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión. Contralor, un minuto, una interrupción. Congresista Jorge Castro. Por su intermedio, señor presidente, una consulta. ¿Cómo usted ha entendido siempre, cuando ha habido estas exoneraciones, algún tipo de ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión? ¿Cómo lo han entendido? Porque ahí podría haber alguna diferencia. ¿Cómo lo han entendido ustedes en todo caso, no? Bueno, entendemos que hay proyectos y que sí merecen la atención y la necesidad, o sea, declarar la ejecución del proyecto en sí, la ejecución del proyecto, viabilizar, agilizar los procesos y de manera coordinada. Pero lo que sí no estamos de acuerdo en que por medio de un decreto supremo, de una ley o de un decreto de urgencia, se trata de liberar de ciertas acciones que han facilitado en el tiempo, incluso la emisión de adicionales
la emisión de exoneración de varios procesos administrativos que hubieran permitido que en este caso la Contraloría lo hubiese detectado de manera preventiva. Continúe, congresista Castro. Creo que esa posición es interesante, porque ese es más o menos lo que nosotros la consideramos correcta. Desde hace años, décadas atrás, se consideraba siempre una ley, el hecho que la ley declare de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión no significa que uno exonere determinados pasos, que ese es el problema que han tenido los gobiernos anteriores. Y es más, la cuestión es muy clara. Una cosa es declarar de interés nacional, significa que hay que darle importancia debida a esos tipos de proyectos, pero no se le puede exonerar del SNIP o no se le puede exonerar de alguno de los pasos obligatorios que requiere cada uno de los proyectos. Por eso decía, pero en ese sentido, en todo caso, va nuestra repregunta. Ustedes hicieron conocer de que de manera expresa se está vulnerando cada uno de estos articulados. Por una cosa es declarar de interés nacional de tal cosa y otra cosa es, señores, se les exonera el SNIP, se les exonera tal cosa o X o Y situación. ¿Ustedes hicieron esa advertencia? Para que conteste, señor Contralor. En la información, el acervo documentario que estamos levantando, no he encontrado acción de la Contraloría que opinó en contrario, salvo la ley, la 28670, que sí fue motivo de la CIRSA, ¿no? Cuando se vio el tema de la CIRSA en específico. Perdón, ¿en qué caso expreso por intermedio de la Presidencia? La ley 28670, ¿no? 28670. Sí. Gracias. Congresista Karina Beteta y luego congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidente, por su intermedio. Muchos podrán decir, pero ¿qué importancia tiene entrar y preguntar y centrarse en este proyecto de ley, la 28670, que fue publicada el 25 de enero del año 2006? Presidente del Congreso, el señor Marcial Ayaypoma, presidente de la República, Alejandro Toledo, y presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski. No tiene nada de malo si vemos pues que dice, no, es una ley muy importante, no, ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión. Qué bonito, importante que se vayan a ejecutar las obras que han considerado, ¿no? Aquí tenemos los contratos de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras transvase del proyecto Olmos, las obras y mantenimiento de los tramos viales del eje multimodal del Amazonas, norte del Plan de Acción de Infraestructura Sudamericana, IRSA, y las obras y mantenimiento de los tramos viales del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Sur Perú-Brasil, y construcción de la represa en Angostura, en el departamento de Arequipa. O sea, no tiene nada de malo. Adicionalmente, declárese de necesidad nacional el proyecto de extensión de la línea 1 del tren urbano de Lima desde Puente Atocongo hasta la avenida Grau. Ello no lo encontramos nada de malo, ¿no? Pero en esta misma, no sé si el Contralor, porque es importante su opinión, de alguna manera como técnicos y expertos y de lo que han podido traernos la información, donde han evidenciado, ¿no?, las irregularidades, las adendas, las famosas, con la liberación que se da. Yo pienso que esta es la madre de la gran corrupción, a mi entender. No sé si el Contralor podrá compartir y nos gustaría saber su opinión, porque aquí a través de esta ley es donde en el artículo 3, ¿no?, en el segundo párrafo, ellos señalan, dicen, son inaplicables e inexigibles. ¿Y qué es lo que estaban pidiendo? Que no se deben de aplicar ciertos procedimientos que señalaban, ¿no?, en la ley 28.0509, de la misma manera en el Decreto Supremo 083/2004 de la PCM, y ciertas normas que tenían que regirse para todos los demás procedimientos que se llevaba a cabo con la inversión pública. Y a través de esta ley es que se facilita, y decirlo abiertamente, ¿no?, que esto fue una ayuda legal para que Odebrecht, ¿no?, y los hermanos de Odebrecht y los primitos que tenemos pues Camargo y Correa,
Andrade Gutiérrez y todas las demás empresas brasileras hayan hecho los festines pues con las coimas, ¿no? Entonces, y también acá a los que han sido empresas que han consorciado, ¿no? Graña y Montero y otras empresas nacionales. De no haberse dado esta ley, Contralor, ¿usted cree que no tendríamos en estos momentos todas estas grandes irregularidades que se habrían cometido? Porque de alguna forma esta ley ha permitido que se pueda liberar de algunos procedimientos que sí se tenían en cuenta, el no contar con el SNIP, el hacer una obra, decir que costó tantos millones y luego incrementaron el doble, el triple del monto inicial. ¿Cuál es su opinión respecto a este proyecto? Si bien es cierto, la Contraloría hizo algunas observaciones, pidió informe a la comisión, pero también se quedó ahí. ¿No cree usted que la Contraloría tenía que haber tomado acciones más directas y más drásticas, promover al menos que se deje sin efecto o poder, no tanto sin efecto, sino derogar esta ley? Porque en los articulados, por ejemplo, el artículo 3 prácticamente ha sido un acto que le han dado legalidad para que puedan tener la corrupción a través de estas coimas que todos estamos pues conociendo día a día cómo se han dado gobiernos tras gobiernos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que responda el señor Contralor, luego tiene el uso de la palabra el señor... ¿Va a dar respuesta, señor congresista? Entonces le doy el uso de la palabra, congresista. No sé por qué, presidente, me pretende cercenar el uso de la palabra cuando estamos debatiendo un tema que es el que se ha propiciado a raíz de la dación de la ley 28670 y que era lo que había planteado el congresista Castro. Es de común, presidente, sobre todo yo creo que debe haber muy pocos congresistas provincianos que no hayan presentado proyectos de ley pidiendo la declaración de necesidad pública de cualquiera de las obras que generalmente son las obras requeridas por su región. Y eso es lo que en el Congreso siempre hemos votado por unanimidad, porque se llaman leyes declarativas. Y al ser declarativas, ahí quedan, en la declaración. Lo que ha ocurrido es que el Poder Ejecutivo, a partir de un esquema en el que necesitaban ese tipo de ley, ha interpretado la necesidad pública a su antojo, que es lo que el Contralor está señalando, en el sentido de que no existe ninguna norma que diga qué cosa es una necesidad pública, qué cosa es un interés nacional, que esa debería ser una obligación que los congresistas deberíamos llenar en el espacio legislativo del país. O sea, definir de una vez claramente que cuando se presente un proyecto que diga esto es de necesidad pública, entonces ¿qué significa la necesidad pública? Exonérese de esto, que establezcase tal plazo de tal situación, circunstancias como esa, presidente. Pero lo que ocurre hasta la fecha es que a partir de esa dación, el Poder Ejecutivo interpreta al libre albedrío y dice, han declarado necesidad pública, entonces hago una compra directa, o lo que sea. Y eso, presidente, demuestra la intención de utilizar la ley, utilizar los canales legales del accionar del Estado, pero con ánimo delictivo. Que eso es típico de los delitos de cuello blanco. Es decir, disfrazar la acción delictiva de una acción legal, cubrirla de un manto legal. Y entonces es justamente lo que se ha venido denunciando y que motivó el debate ayer con la señora Urbina, en el sentido de que habían ya reparos, pero detrás de esto lo que ha habido es una fuerza política, o sea, de altos funcionarios públicos, desde el presidente de la República, pasando por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, y a través de un congresista oficialista, entonces se mete en la comisión permanente, sin debate, una ley. Sin debate, porque uno en la transcripción del acta se ve. Y entonces, claro, de necesidad pública, bueno, levantan la mano, porque va a estar uno en contra. Pero es evidente, presidente, que ahí es donde nosotros tenemos que llenar el vacío rápidamente, a efectos de evitar que esto se convierta en una costumbre por parte del gobierno. Eso es lo que quería yo acotar. La congresista Beteta me pide una interrupción, presidente. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. En el Congreso, bueno, sabemos, y hay muchas leyes
declaradas de necesidad pública la construcción de tales carreteras. Por ejemplo, en el caso de quien habla, también de la misma manera hemos pedido para la carretera Huánuco-La Unión, la carretera del kilómetro 86 Puerto Zúngaro, Puerto Inca, que se están ejecutando, pero de ninguna manera se pidió artículos donde se pueda permitir, ¿no?, que se cumplan ciertos requisitos como sí está en esta norma. Esta norma no ha sido casual, pues no ha sido que, bueno, declaramos de necesidad pública para ayudarlos, sino así para que ellos se ayuden. Bueno, esa es nuestra interpretación de acuerdo a cómo está redactado esta ley. Entonces ahí va la consulta al Contralor, cuál era su opinión, su punto de vista desde la dación de esta norma, qué es lo que ha permitido, qué es lo que ha facilitado para que las empresas constructoras hoy investigadas por esta comisión, y tanto en el Brasil, y todo lo que sabemos de las coimas que se han dado, ¿no? Gracias, congresista, para que responda el señor Contralor. Presidente, era una interrupción, por eso es que... Continúe, congresista Müller. Por eso es que hace un momento, presidente, varios congresistas, entre los que me incluyo, le planteamos al Contralor que nos relate si tenía conocimiento de acciones en las cuales se buscó el parecer, la aquiescencia, el aval del Contralor Matute en la redacción de esa ley, o por lo menos del proyecto, a efectos de evitar que después pudiera haber una oposición militante de él contra esa ley, o una advertencia en el momento en que se hiciera el debate, cosa que no ocurrió. Y como hay personas que han sido ministros del gobierno del señor Toledo que han manifestado públicamente, y hay videos que dicen que fueron a la oficina del señor Matute a hablarle, a decirle que eso tenía que salir, etcétera, entonces es evidente, presidente, que ya esto excede de las prerrogativas legislativas, y entonces por eso pedirle al Contralor que nos relate si tiene conocimiento de ese tipo de acciones al interior de la Contraloría que nos puedan permitir conocer quiénes son las personas que estaban ya maquinando este tipo de circunstancias y utilizando una ley para un beneficio particular. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Para que responda el señor Contralor. Bien. La verdad que yo no tengo conocimiento de que la Contraloría o el Contralor Matute haya participado, o el equipo haya participado en la redacción, preparación del proyecto de esta ley. Sí tengo conocimiento de las reuniones previas al otorgamiento de la Buena Pro, a la firma del contrato, que ya los mencioné hace un momento, las visitas que tuvimos en específico o en detalle del señor Fernando Olivera, del ministro de Transportes, del presidente de Proinversión, para solicitar la opinión técnica respecto al monto, al costo que estábamos observando del kilómetro de carretera. Entonces, si me piden una opinión respecto a la emisión de esta ley, qué cosa ha hecho la Contraloría y cuál es la opinión de la Contraloría en este momento, esta ley ha facilitado, ha dado las condiciones, en primer lugar, para que la Contraloría en su oportunidad observe, determine quién eran los responsables por no cumplir el debido proceso, por no cumplir los debidos procedimientos y los requisitos, incluso que el mismo concurso y las bases lo especificaba. Ha regularizado todo acto administrativo que iba a estar sujeto a una sanción, a una posible sanción y a una responsabilidad de la Contraloría. Esto es lo que ha hecho esta ley, y por eso que la Contraloría en su oportunidad hizo la consulta y se fue en consulta al Ministerio de Justicia, hasta mismo Congreso, para que se interprete, dé la debida interpretación a la ley. Y no hubo la respuesta que nosotros como Contraloría esperábamos. Entonces, eso es lo que ha permitido esta ley, nos limitó en el trabajo. Y hay incluso, más adelante hay algunos decretos que se han seguido emitiendo, donde no solamente permitían, nos sesgó, nos limitó el trabajo también preventivo, la opinión previa de Contraloría. Congresista Vilcatoma, Karina Beteta, y luego la congresista Vilcatoma. Sí, presidente, por su intermedio, pedirle al Contralor, ya que él ha señalado que funcionarios públicos y posiblemente personas naturales han ido a esta reunión, le pediríamos que nos pueda enviar y remitir a la comisión
esa reunión, si se ha grabado en videos, cómo se llevó a cabo esa reunión para que pueda remitir a la comisión. Le pediríamos eso al Contralor, que pueda tener a bien de enviarnos. Gracias, presidente. Congresista Jenny Vilcatoma, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que después de haber escuchado al congresista Müller y a la congresista Beteta y de esta información tan valiosa que el día de hoy nos ha dado la Contraloría, y estando a que este ya es un hecho escandaloso que atenta contra nuestro país, solicito que al final de la sesión o en el momento oportuno se tome este caso a partir de la dación de esta ley para que sea una de nuestras primeras líneas de investigación y para que ya puedan ser incorporados a en condición de investigados en esta comisión al señor Alejandro Toledo Manrique, al señor Pedro Pablo Kuczynski, al ministro Zavala y al exministro René Cornejo. Pues respecto al señor Alejandro Toledo ya tenemos sospechas de su interés de fugar o no fugar. Entonces yo creo que si es que ya se toma esta información objetiva, documentada, cierta, que nos está proporcionando el Contralor, que se está reforzando con todos los, los análisis que están haciendo los señores congresistas, es urgente tomar esas acciones para tener ya investigados y tener la facultad de que desde su comisión, desde su presidencia, se puedan pedir los levantamientos del secreto de las comunicaciones bancario y se llame a todos los funcionarios públicos que han estado comprometidos y sobre todo aquellos también que no han sido funcionarios públicos y que han participado en estos hechos que han causado a la fecha y está establecido un grave perjuicio al Estado peruano. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Congresista Marisol Espinosa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, una de las preocupaciones ha sido la ley 28670, pero al margen de la ley 28670, que prácticamente casos que ha expuesto. ¿Se escucha? Este tiene exceso de volumen, el otro le falta. A raíz de los casos concretos, ¿no? En caso concreto de carreteras, por ejemplo, ¿no? Funcionarios que se instalaron por 10 o 15 años en determinados ministerios, concretamente el Ministerio de Transportes, que es lo que hemos podido apreciar de la información, cómo adicionalmente se entregaban las obras donde entre el contrato entre el concedente y el concesionario era a favor del concesionario cuando los funcionarios públicos tenían la obligación de cuidar los intereses del Estado. Tanto es así que en algunas obras de carreteras prácticamente el 95% del precio establecido es escandaloso. De 1.100 y tantos millones pasas casi a 2.000 millones de dólares en el valor de la obra. Y eso no solamente es a través de ley, es a través de las adendas, es a través de los contratos, es a través de la refinanciación de obras o a través de procesos legales. O sea, no solamente es la ley 28670, hay otros mecanismos utilizados para estafar prácticamente al Estado, porque al final era el dinero del Estado el que financiaba no solamente los sobrecostos de las obras, sino también los pagos por coimas, que en realidad terminan siendo inferiores a lo que significa sobrecostos por obras. ¿No? Esa es la preocupación. Y vemos que en todos los informes de control desde hace más de 8 años se repite la misma historia.
O sea, están aquí y han estado aquí, quizás las 8 cajas que tenemos el día de hoy reflejan todo este efecto, pero que a pesar de la acción de control nadie hizo nada porque los procesos, incluso caso Alto Piura, lo podemos ver, terminaba archivado, ¿no? Estas son las situaciones que se han venido generando y definitivamente ya habrían como 3 líneas de trabajo. 1, la ley 28670, 2, las obras, 3, las adendas y 4, las sobrevaloraciones de obras que se habrían realizado. Creo que, señor presidente, por ahí ya podríamos empezar a determinar los hechos, adicionalmente con los perjuicios al Estado peruano y también adicionalmente ya las responsabilidades en función de las situaciones con documentación a la mano. Gracias, presidente.